Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, 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 gracias. No, que yo digo, a ver, quiero entender la economía. La otra vez hablábamos de las figuritas con Martín Tetaz. Hoy voy a hablar del aceite. 100% aumentó el aceite. Digo, ya ni el dólar soja nos va a servir así, pero lo digo en serio, porque no sé, ¿cuánta plata tenés que llevar al supermercado hoy? Está difícil la situación. Acá me cargan porque yo no voy al supermercado, pero si voy me voy a deprimir, ¿no? Es medio raro todo. Ya, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que uno ve que en la Argentina la dinámica inflacionaria se ha ido espiralizando. Uh-huh. Recordemos que a principio de año, en base a lo que fue la decisión del acuerdo con el Fondo Monetario, se hablaba de una inflación entre el 38 y el 48%. Ponele. Esos eran, digamos, los lineamientos. Claro. Sí, ¿me escuchás? Sí, te estaba escuchando. Y hoy la economía va a terminar con una inflación arriba del 100% Bien. anual. Entonces, esto que mencionás respecto a lo que puede ser el aceite o distintos productos hoy en la economía argentina están, causados principalmente por un gran problema que sufre nuestro país, que es la emisión monetaria, ¿no? Cuando uno ve que en el último mes se emitió 1 billón de pesos, o sea, 25% de la base monetaria, para financiar el dólar soja 200, bueno, la manta es corta. Eso tiene después efectos monetarios que se traducen en precios en la economía. El hecho de que Massa haya asumido como ministro de Economía, ¿sumó o restó? Creo que fueron unos días de tranquilidad, pero ahora volvemos a preguntarnos qué dólar nos sirve, si el soja alterno, porque a la final emiten un dólar soja a X cantidad, la pagan a otro, como raro todo, ¿no? Y son las distorsiones que generan los controles cambiarios. Hoy en la Argentina hay más de 10 distintos tipos de cambio. Lógicamente todos sabemos que el oficial de 150 a 155 no es un tipo de cambio de equilibrio. Por eso nuestro Banco Central pierde sistemáticamente reservas y tiene que, digamos, aplicar este tipo de medidas absolutamente contraproducentes para la economía, que es emitir para pagar un dólar diferencial de 200 pesos, pero a la vez después el Banco Central se da vuelta y sigue vendiendo esos mismos dólares que pagó a 200, los vende a 155 pesos, por lo cual es de un grado de irracionalidad, diría nunca visto, muy difícil en las últimas décadas, ¿no?, en la Argentina. Frente a este escenario y esto que mencionás respecto a lo que es las distintas tipos de cambio, bueno, yo soy un he pregonado por la dolarización de la economía. Escribí un libro, lo saqué el año pasado, en noviembre. Uh-huh. Por suerte ha tenido bastante repercusión en nuestro país, y creo que es el único camino, es un camino que realmente deberíamos estudiar con seriedad, porque esta dinámica de convivir sistemáticamente con controles de capitales lo único que hace es dañar la economía argentina. Claro, y también nos lleva a descreer, porque yo miraba el entusiasmo, ponerle de alguna manera, de muchos al decir, bueno, asume Massa. Ahora, yo ayer lo repetía con alguien también, si hace muy difícil en una Argentina como la que tenemos hoy, en donde, bueno, pero si vos estás con el campo se cree que estás bien cuando tenés que remarla en dulce leche, hay unos bonos porque para parear X cosa, pero mientras tanto los que no accedemos a bonos porque no tenemos asignaciones, no tenemos nada de ese tipo de cosas, tenemos muchos impuestos para pagar, entonces no sabes si te duelen los brazos de remarla en dulce leche o ya decís, me cansé, hasta acá llego. Es como esta clase media que la pasan a alta por los impuestos y la clase muy, muy, muy baja la dejan muy baja y la mantienen con bono. Es como muy difícil todo. Sí, a ver, nuevamente te escucho y es una reflexión. Uh-huh. O sea, lamentablemente los que más sufren la inflación son los sectores más bajos de la economía, pero que en la Argentina se
se ha destruido, se ha erosionado la clase media también en nuestro país. Claro. Por estos niveles de inflación, que lógicamente los salarios no actualizan el 7% mensual y sin embargo los alimentos, los servicios aumentan a ese ritmo. Entonces eso genera que sistemáticamente el ministro de Economía, Massa, decía la semana pasada que si se evaluaba aumentaba un 20% más o empujábamos a un 20% más de personas argentinos a la pobreza. Uh-huh. Y eso es una mentira con patas cortas, porque la inflación lo que hace es todos los días sumar gente a la indigencia, a la pobreza. No es con una medida de shock, pero si uno no corrige estos niveles inflacionarios, igualmente sistemáticamente se está mandando, digamos, gente a estos niveles de pobreza. Alfredo, vos sos una persona que está mirando continuamente la economía, sabe del dólar. Te pregunto hoy, a estas cifras, una familia que tiene, no la tengo, por eso pregunto, porque ustedes deben de sacar mejor la cuenta, una familia que tiene un papá, una mamá y 2 hijos, ¿cuánta plata necesita para vivir hoy con esta situación de que, bueno, no tenés, porque sos la típica familia que laburás, que no tenés los beneficios del gobierno, no tenés asignación, lo normal, sos una persona que estás trabajando? ¿Cuánta plata necesitas para vivir? Porque los chicos tienen sus necesidades, esto vuela por los aires y todos los días me empiezo a preguntar si es bajo, si es alto mi sueldo, si se regulariza bien. Digo, ¿cuánto se necesita para vivir hoy? Y vivir. Mirá, hay informes y estadísticas oficiales del INDEC donde Uh-huh. hablan que hoy ya se necesita un sueldo arriba de 100.000 pesos para que una familia tipo no caiga en la pobreza. El tema es que para mí esos números están absolutamente sesgados. Uno ve que en distintas partes de Argentina y en Buenos Aires solo los alquileres están en 40, 50, 60, 80.000 pesos por mes, y departamentos o cosas pequeñas, con lo cual hablar de 100.000 pesos por mes hoy en nuestro país Uh-huh. realmente no alcanza, y por eso uno ve que todos los meses la gente regular de a pie le cuesta cada vez más llegar a fin de mes y tiene que acudir a distintas, digamos, formas de organizarse para poder, digamos, sobrevivir, porque esta economía con una inflación del 100% no te permite más que sobrevivir. Hoy la Argentina está intentando, frente a este escenario tan, digamos, complejo y que además sin un horizonte de corrección, que eso es lo más grave para nosotros, lo más triste, realmente, bueno, eso es lo que genera, ¿no? Toda esta angustia en la sociedad y que vos lo estás materializando con tus palabras. Alfredo, vos habías puesto un tuit, el cual yo leí el otro día, y decía: los planes sociales son una representación del poder que la política ejerce sobre la ciudadanía, y este pueblo sin educación y atados a los pesos del Estado son un pueblo rehén de sus gobernantes. ¿Querés explicarlo con tus palabras? Porque está bien claro el tuit que pusiste. Sí, ¿sabés que se me cortó sobre el final? ¿Cuál era la pregunta? Perdón que no te escuché bien. Te estaba diciendo del tuit que vos pusiste, a donde hablabas de los planes sociales, de que las personas que, bueno, al ser cada vez más pobres y dependen de esta plata, llegan a ser rehenes de los gobernantes. Claro. Bueno, sí, yo soy un convencido que es así. O sea, los planes sociales, lo único que han generado es pobreza en la Argentina. O sea, y te han transformado en un rehén o un esclavo de poder, de un Estado que dice estar presente, pero que en el fondo te condiciona a través, digamos, de distintos mecanismos, como puede ser la votación cuando llegan las elecciones en un gobierno, en un país democrático, pero que limitan fuertemente la libertad de acción de las personas, y que eso está dado principalmente por esta condición de que el Estado, digamos, resulta ser quien mantiene a un sector de la sociedad. Yo no estoy en contra de que por un tiempo muy limitado, claro, 3 a 6 meses,
los ciudadanos reciban algún tipo de apoyo frente a una pérdida de trabajo, frente a un efecto, digamos, una recesión o un efecto, digamos, que convulsione la economía. Yo eso estoy de acuerdo y creo que es importante que exista, porque en ese lugar sí tiene que estar el Estado, pero no esto que se ha generado en Argentina, que es un elefante blanco, donde hoy es imposible financiarlo y la única manera de financiarlo es a través de la emisión monetaria, todos estos planes, y que a la larga lo único que han generado es inestabilidad e inflación, con lo cual no han tenido, digamos, el resultado esperado estos planes sociales, sino que han generado mayores niveles de indigencia, mayores niveles de pobreza, más gente y más jóvenes que no acceden, digamos, a una educación de calidad, y que lamentablemente lo materializamos en el día a día cuando salimos de la calle. Vos en tu libro, que se llama Dolarizar, quiero decirle, acá está también tu libro en las librerías, y si no lo pueden adquirir por diferentes lugares. Vos decís que lo único es dolarizar todo para pasar que el peso deje de funcionar como esta moneda argentina y pase a ser una moneda de curso legal en el país. ¿Crees que es la única forma, dolarizando, para llegar a empoderarnos los argentinos? Es un camino, como dice el libro, no es el único camino. El tema es que la Argentina ha probado muchas instancias, se ha tomado el lujo de probar distintos mecanismos, modelos, distintas propuestas monetarias, y sin embargo ninguna ha resultado. Y frente a ese escenario, donde nuestro país está cada vez más complicado en materia, digamos, como mencionaba recién, de educación, de indigencia, de vulnerabilidad social, creo que la dolarización pasa a ser, digamos, una opción muy lógica para la economía, viable, porque es mentira que no es viable porque no están los dólares, y el mejor ejemplo que utilizo es que el mes pasado se acumularon más de 5.000 millones de dólares de reservas, y se podrían haber acumulado 8.000 millones de dólares si se hubiera liberado el tipo de cambio, y con otras condiciones económicas uno necesita 14.000 millones de dólares para iniciar un proceso de dolarización, con lo cual en un mes recaudar 8.000 millones de dólares indica que las condiciones económicas podrían estar dadas en la Argentina, y es mentira que no hay dólares o que faltan dólares. Lo que no hay es una decisión política por querer llevarlo adelante. Pero además de esto que te menciono, creo que la dolarización, lo mejor o el valor más importante que puede tener para nuestro país es que puede ser un mecanismo para limitar fuertemente a la política de turno. O sea, hoy lo que ha sucedido en la Argentina históricamente es que los gobiernos toman medidas adrede, sin ningún tipo de consenso que se extienda en el mediano y largo plazo. Entonces, dependiendo qué tipo de gobierno está en nuestro país gobernando, el oficialismo toma decisiones, digamos, totalmente, digamos, cegadas a sus propios objetivos. Y eso ha destruido la Argentina. Entonces, la dolarización evita fuertemente que en materia monetaria la política de turno, por ejemplo, pueda tomar medidas adrede, como por ejemplo una emisión monetaria descontrolada o todas estas operaciones que está haciendo el Banco Central, que en el fondo son, digamos, costos cuasi fiscales o fiscales que podríamos llamar, que los sufrimos todos los argentinos. Exacto, claro. Y ahora mirándolo de afuera con estos datos, ¿qué nos queda esperar en este año y medio, año y piquito que le queda al gobierno? Porque está bien, nosotros miramos, vemos, analizamos y ahora decimos, bueno, esta puede ser una medida por acá. Ahora, ¿qué nos queda este año y pico de gobierno que tenemos por delante? ¿Qué podemos esperar? Nos queda un año dificilísimo, un año muy complejo. Nosotros de nuestra consultora Romano Group proyectamos más del 120% ya de inflación para el año que viene, y siempre y cuando se respeten los lineamientos fiscales y monetarios planteados por el Fondo Monetario Internacional en un año electoral. Difícil suponer que eso vaya a suceder. No veo realmente un horizonte. La propuesta del ministro actual, Sergio Tomás Massa, no va en línea con un plan de estabilización. Yo
son únicamente medidas aisladas que se están tomando para intentar de aguantar y para llegar al Mundial, y en el Mundial veremos si se viene un proceso de evaluación de la moneda o no. Ay, Dios mío. Pero la realidad es que nos esperan meses muy difíciles hasta el 2023. Ayer escuchaba un periodista que decía, y esperemos que no vaya bien en el Mundial, decía, porque si no esto va a ser terrible. Hoy de mañana temprano escuchaba en Radio Mitre y decía... bueno, sí, esperemos que nos vaya bien en el Mundial. ¿Por qué tenemos que esperar bien en el Mundial? Si la economía va aparte, que tanto llama la atención, digo, el Mundial, que muchas veces nos aparta, viste que es como un llamarlo de una manera, bueno, esperemos que nos vaya bien en el Mundial. Creo que los ánimos se pueden ir hasta por los techos, te digo. Y sí, mirá, y la verdad que un país dependa de cómo le va en un Mundial de fútbol, estamos muy creo mal, que claro. Ordena o por lo menos nos refleja los valores en los cuales hoy está inmersa la sociedad argentina. Claro. Yo creo que hay muchísimos argentinos que tienen otros intereses y que no están ligados al fútbol. Mirá, sí, que yo soy futbolero, sí, soy fanático de Boca, me encanta la selección argentina, sí, pero la crisis económica que está sufriendo nuestro país y el deterioro de las últimas décadas no tienen por qué ir alineados con el resultado de lo que puede resultar ser un mundial de fútbol. Totalmente. Por ende, creo que ojalá que nos vaya bien, sería una buena noticia para todos o para muchas personas, pero eso no tiene por qué, digamos, lamentablemente aislarnos del deterioro económico que la Argentina está sufriendo y que durante los próximos meses lo vamos a sufrir en mayor medida. Alfredo, es un placer hablar con la gente que sabe. Yo la verdad que todavía, viste, miro y digo, el aceite 100% ya es un montón. A ver, el otro día salió publicado, ya terminamos, te lo prometo. Sé que tenés un montón de cosas para hacer, pero el otro día salió publicado algo de Cintia Fernández, que fue al supermercado y que gastó 100.000 pesos. Yo acá, hablando, dando la información esa, decía, ¿cómo se va a gastar 100.000 pesos? Viene la secretaria de la radio y me dice, mirá lo que gasté y te compré las galletitas que vos comés, un café y no sé qué más. Y había gastado, ponele, 1.000 y piquito de pesos. Claro, es lógico, tiene 3 criaturas, ¿cuánto pensás que va a gastar? Claro, al no ir al supermercado, estas cosas nos parecen un montón y cuando lo vemos de cerca, y todavía no compró carne, o sea, digo, estamos así, esta es nuestra realidad. Absolutamente, mirá, volvemos al punto inicial que está asociado a la inflación. Exacto. Todo lo que es la nominalidad en la Argentina hace perder también referencia de precios. Claro. Y no solamente el valor de lo que puede ser en un supermercado, porque el problema es que con esta, digamos, divergencia de precios que está, porque suben constantemente a diario, digamos, determinados productos, hace que también nosotros como ciudadanos no sepamos dónde comprar. Claro. Porque capaz caminás 2 cuadras y la diferencia de precio es un 10-20%. Dios mío. Y eso nos pasa todos los días, con lo cual es un estrés más que claramente estamos viviendo los argentinos y que, bueno, con esta dinámica inflacionaria es imposible que podamos pensar en que la estabilidad, digamos, vuelva en los próximos meses. Al contrario, esto, como lo digo, va a profundizarse en un proceso de mayor deterioro para el salario real para los argentinos, en un mayor deterioro de la actividad económica, porque se ha subido fuertemente la tasa, pero no se han tomado medidas que acompañen y que realmente enderecen al barco. Y para concluir esto que te digo, lamentablemente mi visión es muy pesimista para los próximos meses en nuestro país. Alfredo, un placer enorme dialogar con vos. Muy conciso tu libro. Una de las formas para poder salir es dolarizar, así se llama el libro de Alfredo Romano. Gracias por habernos atendido, es un placer enorme dialogar con gente que sabe. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Gracias, Alfredo.
Ahí estaba. Él es además presidente de Romano Group, que tiene una consultora. Él hablaba y lo decía muy claramente, esto que se viene para el año que viene, que además es un año electoral, es un año electoral, es un año electoral.